Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona a muchos de ustedes, sobre todo a los amantes de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Pero no vamos a hablar de sus carreras, aunque podríamos pasarnos horas enumerando sus éxitos. No, hoy vamos a explorar un rumor, una pregunta que ha rondado las redes sociales y los foros de fans durante años: su relación, o más bien, su no relación, ¿es puro drama televisivo o hay algo más detrás de cámaras? Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, les quiero pedir un favor muy rápido. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido de chismes de celebridades, análisis de telenovelas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así forman parte de esta comunidad y me apoyan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco e internacional. Ambos son talentosos, atractivos y tienen una química innegable en pantalla. Y esa es precisamente la clave de todo este embrollo. Trabajaron juntos en la exitosísima serie Kara Sevda, conocida en muchos países como Amor Eterno. La historia de amor apasionada y llena de obstáculos entre Kemal y Nihan conquistó corazones en todo el mundo, y la actuación de Burak y Neslihan fue fundamental para el éxito de la serie. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Fuera de la pantalla, la relación entre Burak y Neslihan parece ser, digamos, complicada. Los rumores de tensión, de una rivalidad silenciosa y hasta de abierta hostilidad han circulado durante años. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, hay varias fuentes. Primero está la ausencia casi total de interacciones públicas entre ellos fuera del set de grabación. No se les ha visto juntos en eventos, no se siguen en redes sociales y las pocas declaraciones que han hecho el uno sobre el otro son, como mínimo, ambiguas. Luego están las historias que han filtrado miembros del equipo de producción de Kara Sevda. Estas fuentes, a menudo anónimas, hablan de roces constantes durante el rodaje, de desacuerdos sobre la interpretación de los personajes y de una competencia feroz por el protagonismo. Algunos incluso afirman que hubo peleas y discusiones acaloradas entre ellos, que dificultaron el trabajo en el set. Por supuesto, hay que tomar estas historias con pinzas. Después de todo, son rumores y no hay forma de verificar su veracidad al 100%. Pero la persistencia de estos rumores, sumada a la falta de evidencia que sugiera lo contrario, ha alimentado la creencia de que la relación entre Burak y Neslihan es todo menos amistosa. Ahora, ¿podría ser todo una estrategia de marketing? ¿Podría ser que los rumores de tensión fueran deliberadamente alimentados para generar más interés en la serie? Es una posibilidad. En el mundo del espectáculo, a veces la realidad y la ficción se mezclan, y los productores no dudan en utilizar cualquier herramienta a su alcance para promocionar sus productos. Crear un aura de misterio alrededor de la relación entre los protagonistas de una serie puede ser una forma efectiva de mantener al público enganchado y generar debate. Además, hay que tener en cuenta la presión a la que están sometidos los actores. Trabajar en una serie de larga duración, con jornadas extenuantes y la constante atención de los medios, puede ser muy estresante. Es comprensible que en esas circunstancias surjan roces y tensiones entre los miembros del equipo. Quizás Burak y Neslihan simplemente no congeniaron como personas, y eso se reflejó en su relación laboral. Otra teoría es que la situación personal de ambos actores influyó en su relación. Durante el rodaje de Kara Sevda, Burak Özçivit estaba comprometido con Fariye Evcen, con quien se casó poco después del final de la serie. Neslihan Atagül, por su parte, está casada con Kadir Doğulu desde 2016. Quizás la presencia de sus respectivas parejas generó algún tipo de incomodidad o celos, que contribuyeron a la tensión en el set. Es una especulación, por supuesto, pero es una posibilidad a considerar. También es importante recordar que las relaciones laborales no siempre tienen que ser amistosas. No todos los compañeros de trabajo tienen que ser mejores amigos. A veces basta con mantener una relación profesional y respetuosa para poder realizar el trabajo de manera eficiente. Quizás Burak y Neslihan simplemente se enfocaron en sus personajes y en dar lo mejor de sí mismos en la serie, sin preocuparse demasiado por construir una amistad fuera del set. Sea cual sea la verdad,
lo cierto es que la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül sigue siendo un misterio. Nunca sabremos con certeza qué ocurrió realmente entre ellos durante el rodaje de Kara Sevda. Pero lo que sí sabemos es que su química en pantalla fue innegable y que su actuación contribuyó al éxito de la serie. Y al final, eso es lo que importa. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿un amor real o solo un drama? Yo diría que probablemente solo un drama. Un drama en el sentido de que la tensión entre ellos parece ser real, pero no necesariamente en el sentido romántico. Más bien un drama laboral, una competencia profesional, o simplemente una falta de afinidad personal. Para recapitular, hemos explorado los rumores de tensión entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, analizando las posibles causas y las diferentes teorías que circulan en torno a su relación. Hemos considerado la posibilidad de que sea una estrategia de marketing, la presión a la que están sometidos los actores y la influencia de sus vidas personales. Y hemos llegado a la conclusión de que probablemente se trata más de un drama laboral que de una historia de amor secreta. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. A mí me encanta investigar estos temas y compartir mis reflexiones con ustedes. Y ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿O piensan que todo fue un invento de los medios? Me encantaría leer sus comentarios y teorías en la sección de abajo. No duden en dejar su opinión. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, les invito a darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** profundizando en el misterio, más allá de la pantalla de Kara Sevda ***. Bien, ahora que hemos establecido las bases, vamos a profundizar aún más en este misterio. Porque, seamos sinceros, la supuesta fricción entre Burak y Neslihan es un tema jugoso que merece una exploración más exhaustiva. No solo se trata de cotilleo de celebridades, sino que también toca temas interesantes sobre la dinámica de trabajo en la industria del entretenimiento, las expectativas del público y la manipulación de la imagen pública. Para empezar, consideremos el contexto de Kara Sevda. Esta no era una serie cualquiera. Era un fenómeno global, un melodrama épico que enganchó a millones de espectadores con su trama intrincada, sus personajes complejos y, por supuesto, la intensa química entre sus protagonistas. La presión para mantener esa química y cumplir con las expectativas del público era inmensa. Imaginen la cantidad de energía que debían invertir Burak y Neslihan para interpretar a Kemal y Nihan, dos personajes que vivían un torbellino de emociones constantemente. Es natural que en un entorno tan exigente surjan tensiones. Incluso entre los profesionales más experimentados, la fatiga, el estrés y las diferencias creativas pueden generar conflictos. Y cuando además se suma la presión de la fama y el escrutinio constante de los medios, la situación puede volverse aún más complicada. Pero volvamos a los rumores. ¿Qué tipo de roces se rumoreaban exactamente? Algunas fuentes afirmaban que Burak, ya consolidado como una estrella en Turquía, se sentía amenazado por el creciente protagonismo de Neslihan, que rápidamente se estaba convirtiendo en una de las actrices más populares del país. Se decía que competían por los primeros planos, por la atención del director y por la oportunidad de brillar en cada escena. Otras fuentes, en cambio, sugerían que las diferencias entre ellos eran más de tipo creativo. Parece que Burak tenía una visión muy clara de cómo debía interpretarse Kemal, mientras que Neslihan tenía sus propias ideas sobre cómo dar vida a Nihan. Estas discrepancias, aunque quizás pequeñas al principio, se fueron intensificando con el tiempo, generando fricciones y desacuerdos. Y luego está la cuestión de las parejas. Como mencioné antes, Burak estaba comprometido con Fariye Evcen durante el rodaje de Kara Sevda, y Neslihan está casada con Kadir Doğulu. La presencia de sus respectivas parejas en el set, o incluso su ausencia, podría haber generado situaciones incómodas o malentendidos. Quizás Fariye se sintió celosa de la química entre Burak y Neslihan, o quizás Kadir no estaba contento con la forma en que su esposa era retratada en los medios.
Estas son solo especulaciones, por supuesto, pero es importante tener en cuenta que las relaciones personales pueden tener un gran impacto en la dinámica laboral. Otro factor a considerar es el poder de las redes sociales. En la era digital, los actores están constantemente expuestos al escrutinio del público. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta, es analizado y diseccionado por los fans y los medios. La presión para mantener una imagen pública perfecta puede ser abrumadora, y cualquier error o desliz puede tener consecuencias devastadoras. En este contexto, la falta de interacción pública entre Burak y Neslihan fuera del set de grabación resulta aún más llamativa. ¿Por qué no se seguían en redes sociales? ¿Por qué no se les veía juntos en eventos? ¿Acaso estaban tratando de evitar alimentar los rumores, o era precisamente lo contrario? ¿Estaban creando una narrativa cuidadosamente construida para mantener al público enganchado? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es probable que haya habido una combinación de factores en juego, incluyendo tensiones laborales, diferencias creativas, presiones personales y estrategias de marketing. *** El silencio habla, analizando las declaraciones ***. El silencio de Burak y Neslihan sobre su relación es tan revelador como cualquier declaración que pudieran haber hecho. En un mundo donde las celebridades suelen utilizar las redes sociales para controlar su narrativa y desmentir rumores, su mutismo es particularmente intrigante. Las pocas declaraciones que han hecho el uno sobre el otro son, como mínimo, ambiguas y cuidadosamente redactadas. Evitan cualquier comentario que pueda interpretarse como negativo, pero tampoco se deshacen en elogios. Es como si estuvieran caminando sobre una cuerda floja, tratando de no alimentar los rumores pero sin dar la impresión de que están ocultando algo. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron a Burak sobre su relación con Neslihan. Su respuesta fue algo así como: Neslihan es una actriz muy talentosa y profesional. Fue un placer trabajar con ella en Kara Sevda. Una respuesta educada y diplomática, pero que no revelaba absolutamente nada sobre su relación personal. De manera similar, Neslihan ha sido igualmente cautelosa en sus declaraciones. En otra entrevista, le preguntaron si mantenía contacto con Burak después del final de la serie. Su respuesta fue: no hemos mantenido contacto. Pero le deseo lo mejor en sus proyectos futuros. Una respuesta cortante y distante que reforzaba la idea de que su relación era estrictamente profesional. Estas declaraciones, o la falta de ellas, han alimentado aún más los rumores. Muchos fans han interpretado su silencio como una prueba de que realmente hay algo más detrás de cámaras, algo que ambos están tratando de ocultar. Otros, en cambio, creen que simplemente están siendo profesionales y respetando la privacidad del otro. *** Más allá del drama, el impacto en sus carreras ***. Independientemente de la verdad sobre su relación, lo cierto es que los rumores de tensión entre Burak y Neslihan han tenido un impacto significativo en sus carreras. Para algunos, estos rumores han aumentado su interés en los actores, convirtiéndolos en figuras aún más intrigantes y populares. Para otros, en cambio, los rumores han empañado su imagen, generando críticas y controversias. Burak, por ejemplo, ha sido acusado de ser arrogante y competitivo, mientras que Neslihan ha sido criticada por ser distante y poco colaboradora. Estas acusaciones, aunque no estén basadas en hechos concretos, pueden tener un impacto negativo en su reputación y en su capacidad para conseguir nuevos papeles. Sin embargo, también es cierto que los rumores han mantenido a Burak y Neslihan en el centro de atención. Cada vez que uno de ellos aparece en los medios, los fans y los periodistas vuelven a sacar a relucir el tema de su relación, generando aún más debate y especulación. En cierto sentido, los rumores se han convertido en parte de su marca personal, contribuyendo a su fama y a su éxito. Conclusión: el misterio persiste ***. En definitiva, la relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül sigue siendo un misterio sin resolver. Nunca sabremos con certeza qué ocurrió realmente entre ellos durante el rodaje de Kara Sevda. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la evidencia disponible, considerar las diferentes teorías y llegar a nuestras propias conclusiones. Personalmente creo que es probable que haya habido una combinación de factores en juego, incluyendo tensiones laborales, diferencias creativas, presiones personales y estrategias de marketing. No creo que haya habido un romance secreto, pero tampoco creo que su relación haya sido completamente amistosa.
Al final, lo que importa es que ambos actores hicieron un trabajo excepcional en Karasevda, creando personajes inolvidables que conquistaron corazones en todo el mundo. Y aunque su relación personal siga siendo un enigma, su legado como Kemal y Nian perdurará en la memoria de los fans durante muchos años. Ahora, les toca a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿O piensan que todo fue un invento de los medios? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Y no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido de chismes de celebridades, análisis de telenovelas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.